bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos. Yo soy Marixa Mazo y estaré en esta media hora hablando con un tema muy importante para todos los que estamos en las ventas. Las ventas en tiempo de crisis, qué hacer con ellas, cómo gestionarlas. Y tenemos para ello a Elkin Avendaño, nuestro experto invitado que nos ha acompañado ya en varios programas con unos aportes y con unos temas muy interesantes. Ya regresamos para entrar en este tema. Como les dije, el tema de esta semana es cómo gestionar las ventas o qué hacer con las ventas en los tiempos de crisis. Estamos con Elkin Avendaño. Elkin, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y estar en Mercadeo con Voz, aportándonos con este tema tan importante para todas las personas que se dedican a las ventas o que de una manera directa o indirecta están con ellas. Muchísimas gracias, Marixa. Un tema muy apasionante. Durante estos 16 años lo he vivido en carne propia. El tema de la gestión comercial es un tema que es continuo, se está transformando. Los profesionales en ventas estamos obligados a constantemente estar transformándonos y capacitándonos, dado porque vivimos en un medio altamente competitivo, globalizado, donde los productos cada día son más parecidos. No hay un diferenciador muy claro y donde la propuesta de valor, no solamente de la empresa, sino de ese profesional de ventas, entra a jugar un papel muy importante a la hora de la comercialización de los productos. Ahí es donde está la diferencia. Exacto, es una de las grandes diferencias que encontramos hoy en día. Pensábamos antes que la propuesta de valor era solamente de la organización o del producto. No, es también de ese profesional. Hay ejemplos muy claros. En las empresas automotoras sale un ejecutivo de cuentas de una marca específica y se nota que todos esos clientes, a pesar de que la organización tenga un CRM, migran a la marca donde va este nuevo vendedor. El vendedor, sí. Entonces es algo que es muy atípico, es muy interesante. Pensamos que con tecnologías de información, de sistemas de información de mercadeo, podríamos tener lo que le llamamos el marketing relacional y la información de mi cliente, pero también no hemos caído en cuenta que ese asesor comercial, esa persona que está al front del servicio al cliente, tiene mucho poder. Entonces se nota, no solamente en ese segmento, sino en otros segmentos, que al retirarse, digamos que ese talento humano, esa base de datos que le digo yo de clientes, se migran muchos clientes. Ahí vemos un factor muy importante que se ve mucho, sobre todo en eso, que es la confianza. Ahí la confianza, utilizo una frase de un gran amigo y profesor que él dice que la confianza vende lo que la dicha no alcanza. Totalmente de acuerdo. Si nos ponemos a mirar, una relación sea basada en la confianza. Cuando no se cumplen algunos de los elementos que se prometen, se pierde la confianza y es cuando realmente se ve que el cliente termina la relación con la marca o con el producto y deja de consumir ese producto. Pero ¿quién es el que entra a mediar muchas veces para poder fortalecer esa relación? Es el comercial. Esa es la persona que ejerce esa labor tan linda de estar en contacto con el cliente, de tener información, de generar una relación afectiva con esa persona, sí, para lograr que la transacción, ¿cierto?, del producto, bien o servicio. ¿Qué estamos mirando hoy en día? Que vivimos en un mundo globalizado donde la oferta crece mucho y la demanda, hoy los consumidores son mucho más exigentes, tienen más información, por ende son mucho más capacitados a la hora de la toma de decisión de la compra. Entonces, ¿quién es en muchos casos el que induce a que ese cliente tome la decisión? El asesor comercial, el front comercial. Hoy hablamos también de los call centers, cómo toman una gran fuerza para labores comerciales. Lo que pasa es que no podemos dejar una labor a una llamada, tiene que ser un proceso continuo que esté acompañado de los diferentes pasos del área comercial. La llamada es un soporte. Exacto. Que dejarle toda la venta a una llamada es difícil porque la gente tampoco acepta muy bien que lo estén llamando y que lo acosen y lo acosen y lo acosen. Vea, es que esto es lo mejor, es que a usted le hace falta. No, esto es no, yo ya tengo, en el caso de los seguros, yo ya tengo el seguro. No, pero es que este le va a complementar, entonces se vuelve difícil de concretar una venta cuando se está generando rechazo. Exacto. O muchas veces no se genera la venta, sino que una palabra que se utiliza mucho en la fuerza de ventas, se mete un producto a un cliente.
no se hace una transacción, sino que se mete un producto a un cliente y esa es la que genera el indicador de deserción a la vuelta de 6, 7 meses. Sí, es una palabra más fuerte. Sí, total. Es una palabra más fuerte, pero la vamos a decir, le embuten el producto. Y eso es desastroso porque esa venta esa venta va a desertar muy rápidamente, porque uno lo compra por quitárselo de encima. Exacto. Tocas un punto muy importante. Cuando estamos hablando de temas comerciales, hay que tener claro el plan de marketing, el plan de ventas y el presupuesto comercial. Muchas organizaciones, me atrevo a decir que el 90% no tiene claro qué es un plan de ventas. Entonces se dedica solamente a ¿qué? A ejecutar un presupuesto comercial, pero está ejecutando sin unas estrategias, sin unos alineamientos claros de toda la organización, porque hoy en día tenemos que hablar de lo que llamamos alineamiento de toda la organización para ser más competitivos. Muchas veces pensamos que el comercial es malo o que no está logrando sus objetivos, pero no estamos también analizando internamente cuál es nuestra propuesta de valor, qué tipo de producto tenemos, somos o no somos competitivos con el mercado y la más importante, estamos atendiendo al segmento adecuado, porque gracias a Dios hay todavía mucho cliente afuera. Lo que sucede es que no estamos llegando al segmento apropiado que sí valora nuestro producto o servicio. Entonces yo creo que ahí sí estamos fallando un poco. No se está segmentando, la estrategia parte de la empresa, no del vendedor. El vendedor tiene que seguir los lineamientos que le establece la empresa. Entonces, si fallamos desde esa base… Hay que tener en cuenta, si tenemos auxiliares comerciales, asesores comerciales, ejecutivos comerciales, directores comerciales, coordinadores, gerentes, todos tienen que tener una estrategia muy clara, todos tienen que tener unos objetivos muy claros y no solamente es el facturar, es generar valor en su relación con sus clientes, es el de construir con ellos nuevos productos, tener información, tener claridad de cómo se mueve el mercado, qué necesitan sus clientes, para poder transmitir a las diferentes áreas y poder cada día transformarse más rápido a las nuevas necesidades. Es muy interesante ver cómo las empresas pequeñas que nacen hoy en día son mucho más ágiles, se adaptan mucho más rápido que aquellas empresas grandes. Entonces, claro, hoy en día se nos acaba un paradigma que decía que las empresas grandes estaban por perdurar. Conozco muchas empresas 60, 70, 80 años que están en crisis porque no están entendiendo las necesidades del mercado y la toma de decisiones es mucho más lenta. Y más cuando esas empresas son familiares, se convierte ya en la tercera generación. Están estudios comprobados que la tercera generación acaba con las empresas. Sí, hay muchos gerentes de algunas empresas me han dicho lo siguiente: los abuelos fueron aquellas personas que dedicaron su vida por construir, claro, en unas variables totalmente diferentes donde tú producías y te compraban, donde había menos competencia y había mucho menos tecnología e innovación. Siguieron los hijos, los padres, o sea, digamos que los hijos de esas personas, los cuales se dedicaron a terminar de construir y a hacer unas expansiones y a consolidar. Ahora llegan los hijos que no han tenido, los nietos de estas personas que no han tenido, digamos que ese sacrificio, y son estas personas las que están terminando en las organizaciones. Eso sí lo he visto yo en las consultorías y en los trabajos que he tenido con empresas de 50 y 60 años. Bueno, Elkin, vamos a ir a un corte y ya regresamos para continuar con este tema. Regresando, Elkin, empecemos a mirar qué estrategias entonces en estas, ya tenemos como un análisis del mercado y de todo este tema de la globalización, qué podemos hacer y qué podemos implementar en una época de crisis donde tenemos las estrategias, tenemos nuestros planes comerciales de ventas, nuestras metas, pero no nos funciona nada, no hay algo que nos muestre cómo vamos a salir de este atranque. Ok, ahí juegan para mí 3 variables muy importantes: formación, capacitación y búsqueda de nuevas estrategias. Me explico. Hay que estar constantemente formando a nuestro personal,
Ellos a la hora de la verdad son, digamos que los comerciales, para mí yo les llamo la contraguerrilla, son los que están en el medio, los que están en la calle, los que están en Sí, contacto, los que están haciendo esas transacciones, esa información, esa los que construcción. ponen la cara. Los que están construyendo esas relaciones con nuestros clientes, los que están identificando las diferentes variables del mercado, las diferentes variables de la macro y la microeconomía, porque cuando uno se sienta a hablar con un comercial es interesante que hasta economistas pueden ser estos chicos, tienen una Sí. capacidad de discernir y análisis de información muy interesante, pero hay que pasar al siguiente nivel, hay que darles a ellos potestad y empoderarlos para que ellos sean capaces de construir estas nuevas estrategias. Para nadie es un secreto que Colombia en este momento, por las variables que estamos viviendo de ley de garantías, se frena la economía, entonces casi que todas las empresas comerciales están viviendo yo le llamo a eso una parálisis mental. ¿En qué sentido? Que nos generamos una creencia limitante de que esa es la única variable. Entonces no vemos Ajá. nuevos segmentos, nuevos mercados, nuevas estrategias, nuevas ofertas. Y con algo muy interesante, cuando construimos nuestro plan de mercadeo y nuestro plan de ventas, tuvimos que tener claro esa variable en ese periodo de tiempo para poder gestionar estrategias que mitigaran ese impacto que estamos sufriendo. Todos cuando estamos en el área comercial sabemos que hay meses de 22, 21 días. Tenemos que empezar a manejar con esos días nuestras estrategias comerciales. Hemos vivido Semanas Santas donde hemos tenido años donde hay una Semana Santa que tiene 16 días hábiles y llevamos un presupuesto como si fuera normal, cuando deberíamos de tener en cuenta esos Que días hábiles que van a golpear nuestro presupuesto de ventas. sí, realmente pues hay que contar con que el mes de Semana Santa tiene no solo los 2 días de jueves y viernes, sino que muchas veces tiene puente al principio o al final. Y que tiene algo muy interesante, la cultura de los colombianos. Hay que jugar con las culturas en los mundos comerciales. Semana Santa llega un momento donde la gente compra al comienzo y después no compra. Entonces, Ajá. claro, cae toda la fuerza, y no solamente del área comercial, también de nuestros proveedores y de nuestros clientes. Entonces tengo que aprender a vivir con esa parte cultural y esa parte emocional. A mí me parece muy interesante ver en algunas organizaciones que un viernes los comerciales no salen, que porque no los atienden. Entonces se han generado unos hábitos muy interesantes, o no llaman porque nadie los atiende. Entonces, claro, el viernes en el área comercial, Se bajó. solamente en la parte Y de cierres, sí, o los o se diferentes dedican a modelos. hacer informes. Lógicamente difiero en el modelo, ¿cierto? Hay modelos de negocios donde el viernes y el sábado crecen las ventas porque su modelo de negocio lo genera, pero los otros días no se mueven, pero no se mueven es porque no hemos generado estrategias para poder motivar la compra. Ujú. Llevemos a colación, aquí no íbamos a cine ciertos días, pero nos generaron una cultura por una estrategia, tales días llevamos a cine. Entonces uno empieza a mirar que sí hay una aceptación de un público, ojo, pero no es de la noche a la mañana, tiene un tiempo. Y hay que Sí. comunicarlo y hay que saber manejar la estrategia. Entonces yo creo que nos ha faltado también un poco más de innovación y de cambiar esos paradigmas en los temas comerciales. Hay algo que queríamos hablar, estaba contándote antes de la entrevista, que hay nuevas, digamos que nuevas partes de formación para nosotros los comerciales, como son el neuromarketing, las Ajá. neuroventas, el tema de manejar nuestros pensamientos de forma positiva. Se ha descubierto que cuando un vendedor tiene la capacidad de manejar pensamientos positivos, de enfocar sus objetivos, es mucho más exitoso. Se ha encontrado eso. Cuando hacemos el famoso, la prospectación de clientes con un comercial que es capaz de manejar todas esas variables de estrés y sus pensamientos, son más exitosos. Eso se logra a través de entrenamientos como el neuromarketing El el neuroventas, 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 neuroentrenamiento comercial. donde logramos ser mucho más asertivos y ser mucho más enfocados a la toma de decisiones. Hace poco tuve la oportunidad de certificarme en neuroventas con un gran amigo de nosotros, con Edwin León, y fue muy interesante porque nos enseñaron a enfocarnos en el objetivo del día, a llevar nuestros pensamientos y a enfocar toda nuestra energía a hacer ¿qué? Logros. Sí. Entonces nos enfocábamos a un logro diario y llevábamos todos nuestros pensamientos a ser positivos. Entonces, claro, desde la visita, desde la comunicación no verbal, cuando llegábamos donde el cliente, al manejar toda esta cantidad de elementos desde las neuroventas, nos volvíamos más exitosos. Elkin, con eso
me surge una inquietud. Sí. Nosotros hablamos de ese pensamiento positivo, pero ese pensamiento positivo debe ser en todo en la vida o está enfocado en ese proyecto de ventas. No, todo en la vida, es todo en la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el tema durante todo el modelo de vida. Mira, es muy interesante hacer este ejercicio. Tengo una reunión muy importante en la cual tengo que cerrar un negocio. Entonces, cuando me levanto, hago un proceso de meditación y me enfoco cómo va a ser ese proceso, ese cierre de ese negocio. Ajá. Durante el día, pues estudio los elementos que nos han enseñado siempre para negociación, pero el mero hecho de visualizar cómo va a ser esa reunión, cómo va a interactuar esas personas conmigo, qué voy a decir, cómo lo voy a trabajar, sin estar allá y solamente construido desde mi consciente, es mucho más fácil para mí llegar a esa reunión. Es como hacer un guión mental. Es con lo que hacen los grandes deportistas, Mariana Pajón, el campeón mundial de natación, es visualizar esa reunión, visualizar ese día para construir el éxito de esa venta. Entonces, trabajando con él, y lo he visto en muchas organizaciones cuando llevamos programación neurolingüística, neuroentrenamiento, la fuerza de venta se vuelve mucho más efectiva y eficiente. Bueno, vamos a ir un corte y ya regresamos para las conclusiones en esta última parte que ya se nos está acabando el tiempo. Ok, Marixa. Elkin, estos pensamientos positivos y esta actitud, ¿cómo la debemos implementar? ¿Desde dónde? ¿Desde qué visión? Es decir, ¿desde mi corazón, desde mi mente o tengo que mezclar todo? Mira, son metodologías que se desarrollan en el ser para que se conviertan en un hábito y a lo último se convierte en un estilo de vida, donde cuando vamos donde un cliente y nos dice no, es un sí para nosotros, donde digamos que ese tema de estar tocando puertas y que nos estén diciendo rechazo ya no se nos vuelve como una agonía, ese dolor que tenían los comerciales, Sí. sino que se nos convierte como en un reto y en una nueva posibilidad de volver donde ese cliente, donde se nos vuelve una forma de ser, donde todos los días estamos buscando darle algo a nuestros clientes, a la vida y construir, donde conseguir ese presupuesto no se nos convierte en un estrés, sino en algo más de nuestro mundo. Entonces es convertir nuestros pensamientos, nuestra forma de ser en un hábito de vida que se orienta a objetivos y a disfrutar el momento, el cada día. Es muy interesante ver un comercial cuando tiene que terminar y le faltan 2 o 3 días para su presupuesto y no lo está viendo claro, la agonía, el estrés y empieza a somatizar. Entonces es mucho más fácil entender que no hay pérdidas, no hay fracasos, se tienen que hacer retroalimentaciones, sin dejar aparte todo lo que hemos hecho de prospectar, cross-selling, upselling, de tener una buena segmentación del cliente, de saber manejar nuestro portafolio, de manipular muy bien nuestras beneficios, atributos y cualidades de producto cuando vamos a hacer nuestra venta consultiva, pero sin esa otra parte de ser y de construir un pensamiento orientado a manejar nuestras emociones es mucho más difícil. Bueno, hagamos una conclusión de 3 tips para manejar estos tiempos de crisis y superarlos. Primero, tenemos que adaptarnos al mercado. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que formarnos y capacitarnos todos los días, el área comercial. Y tercero, tenemos que entender a manejar nuestra inteligencia emocional. Cada ser humano maneja una inteligencia emocional. Nosotros interactuamos y relacionamos con personas. Entonces, cuando aprendemos a manejar esa inteligencia emocional, a construir confianza, es que el hecho de que un cliente no me compre hoy, pero que tenga confianza, asegura que mañana me va a recomendar, asegura que va a hablar bien de mi producto y de mi marca, sí. Asegura de que a futuro, si hay la necesidad, me va a demandar a mí mi producto. Entonces, cuando yo aprendo a manejar ese tipo de relacionamiento, ese tipo de inteligencia emocional, me vuelvo más asertivo. Tengo que entender que lo más importante es el hoy. Y si yo me paralizo pensando en el mañana porque no soy capaz de cumplir mi presupuesto porque hoy no me estaban dando los números, nunca lo voy a cumplir. Tengo que ser el hoy, ser muy organizado, ser muy estratégico y sobre todo ser muy positivo.
Sí, y muy creativo, Total. porque si hoy no vendimos, no quiere decir que mañana tampoco. Y Eso. que nos vamos a estancar, no, es que la crisis, es que el país está muy mal, es que las elecciones, es que siempre vamos a tener una disculpa, pero no vamos a tener una disculpa para salir adelante, Exacto. para convertir eso negativo, esa situación en algo a nuestro favor, en ampliar ese mercado. Bueno, si el sector público por la ley de garantías está paralizada, pero pues no es el único sector que compra, no es el único sector que se está moviendo, no es el único sector que tiene presupuesto. Hay mucho mercado para quedarnos estáticos esperando que surja solamente el sector público. Exacto. Y tú acabas de decir algo muy importante, Marixa. Todos los días hay nuevas necesidades, hay nuevas oportunidades. Lo que sucede es que cuando nos estancamos en la crisis o nos estancamos en el problema, como tú lo decías, perdemos esa capacidad de discernir y visualizar las diferentes oportunidades que hay en el mercado. El mercado es dinámico, es muy lindo, constantemente se mueve, él mismo se regula, pero él mismo está sacando oportunidades que tenemos que aprender a leer, que tenemos que aprender a analizar para poder ¿qué? Dar solución de la mejor forma. Yo siempre he dicho algo a los comerciales y es que la mayoría de discursos que escucho en las áreas comerciales es precio. Precio, 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 precio. No soy competitivo por precio, no soy competitivo por precio. Hoy en día el que compita por precio no va a sobrevivir. En la calle hay gente mejor y con mejores costes que los que nosotros tenemos. Entonces, si yo enfoco mi estrategia solamente en costes y mi fuerza comercial la educo para que solamente compita por precios, yo voy a desaparecer rápido. Entonces tengo que ser muy claro en una ventaja competitiva, en generar valor, pero en una integración de generar valor, no solamente con el producto y la marca, sino con los embajadores de marca que tiene mi organización, con mi gente comercial. Por eso, yo siempre lo he dicho, esta palabra es muy cruda, los que llevan la plata a la organización son los comerciales. Eso es claro. Entonces hay que tener una visión muy clara con ellos y una forma y un plan de carrera y un plan de formación con ella, para mí diferente a las otras áreas, siendo muy importante las demás áreas. Pero hoy en día la fuerza comercial se convierte en la punta de lanza para que las organizaciones crezcan todos los días. Eso es muy importante tenerlo muy presente. No solo enfocarnos en un mercado, hay muchos. Hay muchos. Eso es importantísimo. En esa creatividad que tenemos que tener a la hora de ejecutar nuestro presupuesto. No podemos quedarnos dependiendo solo de un sector, abrirnos. O de un solo producto, o de un solo portafolio. Exactamente. Entonces tenemos que ser, como tú decías ahora, muy creativos y entender cómo son las dinámicas y qué hay necesidades se tienen para poder atenderlas. Porque el mercado, como hablábamos ahora, los productos tienen ciclos. Digamos que las necesidades ya empiezan también a variar. Hay nuevas generaciones que demandan nuevas y nuevas, digamos que productos o servicios que tenemos que empezar a mirar. Esas empresas que se quedan estáticas con 2 o 3 productos ya hoy en día no son competitivas, hoy en día tienden a desaparecer. Y tenemos que ser muy claros que la globalización, la conectividad ha obligado a muchas empresas a cambiar sus estructuras comerciales, pero no podemos dejar a un lado que el relacionamiento y los seres humanos siempre van a generar la diferencia en una toma de decisión. Muy siempre. importante. Bueno, y tengamos en cuenta a nuestro amigo Elkin Avendaño, que nos ha acompañado en estos temas. Lo pueden seguir en todas las redes sociales, ¿cierto, Sí, Elkin? me pueden seguir en mi red social, Elkin de Jesús Avendaño Romero. Si de pronto necesitan alguna consulta, me pueden llamar también por WhatsApp 304-353-1895. Voy a estar atento a contestarles. Vuelvo y les digo, una de las profesionales más antiguas y más lindas que hay en el mundo es la gestión comercial. Y les voy a contar esto. Una habilidad que deben desarrollar cada ser humano es aprender a comercializar lo que sabe hacer, no es venderse. Así nosotros no nos vendemos, nosotros comercializamos lo que sabemos hacer. Entonces, cuando aprendemos a hacer eso, se vuelve en una habilidad. Nunca vamos a estar ni socialmente desactivos o nunca vamos a conseguir una oferta laboral adecuada a nosotros. Así no vaya a ser en el mundo comercial, pero tenemos que aprender a llevar todos esos componentes también a nuestra vida personal. Eso es así. El mercadeo no es solamente para una empresa.
Es El para mercadeo es nosotros. en la vida diaria y hacemos mercadeo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Exacto. Inconscientemente, pero lo hacemos. Y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y puedan ver todos estos videos que les van a aportar mucho a su vida diaria. Los esperamos en Munera Itzman Radio todos los sábados a las 10:30 de la mañana con un nuevo tema, con un nuevo invitado, con algo que le va a aportar siempre, siempre a su vida. Próximamente vamos a estar con nuestra página www.mercadeoconvoz.com, vamos a tener grandes sorpresas, entre ellas vamos a adelantarles un poquito, tenemos aquí a Elkin Avendaño, que será uno de nuestros blogueros institucionales, que les van a regalar unos temas espectaculares todos los días. No se los pierdan próximamente. Y los esperamos y nos vemos la próxima semana y nos oímos. Chao. Hasta luego.